Oli, bienvenidos nuevamente por aquí, o si eres nuevo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia, tengo 27 años. En este canal hablo un poquito de todo lo que es mi vida y básicamente herramientas para tener una vida un poco más suave. Hago vlogs de mi vida diaria intentando tener una vida un poco más suave y más presente. Y me gusta leer y me gusta hablar de libros, entonces hoy es uno de esos videos. Y hoy quise hablarles de algo que me han preguntado un par de personas cuando ven mis libros, y es por qué tengo tantos post-its en mis libros, por qué los marco tanto, qué es lo que tanto hago con mis libros. Entonces vamos a hablar de cómo anoto yo mis libros y de por qué lo hago. Empezando por el por qué. Es una cosa que empecé a hacer hace relativamente poco, hace más o menos un año y medio que empecé a hacerlo, teniendo en cuenta que llevo leyendo 21 años de mi vida. Es un hábito bastante reciente y lo empecé a hacer porque me di cuenta que no estaba recordando nada de lo que estaba leyendo, y esta es la manera en la que encontré yo para hacerlo. Y no solo para recordar lo que estaba leyendo, sino también me parece una forma muy linda de interactuar con el libro, de que cuando yo leo no solo esté yo consumiendo información o consumiendo una historia, sino también que sea más o menos como una conversación con el libro. Dejar plasmado en sus páginas qué fue lo que me hizo pensar, las reflexiones que me causó leer una cierta parte, para poder recordar y poder encontrar más fácilmente aquellas frases o aquellas cosas que me gustaron mucho y a las que me gustaría volver en algún momento. Y también porque me parece muy lindo y algunos dirán que tal vez un poco romántico pensar en que si alguien a quien yo le preste este libro, o si en algún momento mi copia de este libro termina en una librería de segunda mano, la persona que esté leyendo esa copia en específico no solo va a estar leyendo la historia que está en el libro, sino que también va a estar conociéndome un poquito más a mí, va a estar conociendo también la historia a través de mis ojos. Y me parece también muy valioso que, si bien la historia en un libro está escrita y no se puede cambiar, sí va a cambiar la perspectiva dependiendo de quién lo lea. Entonces me gusta pensar que si alguien además de mí lee este libro, también me va a estar conociendo un poquito a mí y también va a conocer una partecita de mí. Y no solo si es alguien más, incluso yo misma me he descubierto leyendo, releyendo algún libro o algunas anotaciones de hace un año o así, y son cosas que incluso yo no recordaba y que me hacen pensar en la Natalia que era yo hace un año, y eso también me parece súper valioso. Y bueno, habrá quienes estén muy en desacuerdo con esto. Conozco gente que dicen que esto es un sacrilegio, rayar un libro, hacerle cualquier cosa, anotarlo, cambiarlo, que eso solo puede ser los autores. Yo evidentemente estoy en desacuerdo, aunque si tú estás de acuerdo con esa sensación y lo que tú prefieres hacer es anotar en una hoja aparte o anotar en una agenda aparte, pues cualquier forma de hacerlo es totalmente válido. De hecho yo intenté ese método de anotar las cosas por fuera. De hecho eso es lo que hice yo por muchos años, pero lo hacía de manera muy intermitente y no era muy juiciosa con eso, simplemente porque el hecho de cargar un libro más una agenda, tener que parar de leer para escribir en otro sitio, a veces digamos que no lo tenía a la mano, entonces tenía que ir a buscarlo o tenía que anotar en otro sitio porque la agenda la había dejado en casa y yo estaba leyendo afuera, etcétera. Me parecía muy poco práctico, y al final no tener el libro como con la frase que me había gustado y la reflexión en el mismo sitio me hacía más difícil como juntarlo todo. Entonces pues preferí empezar a hacerlo en el mismo libro, y la verdad que no me arrepiento, me encanta y yo creo que es algo que puede que no deje de hacer en mucho tiempo. Entonces, para empezar a decir que no hay forma correcta ni forma errada de hacer esto. Esto es una cosa muy personal. No a todos nos interesa lo mismo, no todos estamos leyendo lo mismo cuando leemos un mismo libro, no a todos nos impactan las mismas cosas, no todos queremos recordar lo mismo algún día que hojeemos algún libro. Entonces depende muchísimo de ti. Y eso es lo primero que yo le digo a la gente que me pregunta cómo anoto yo mis libros, es que realmente depende de ti. Y lo otro, hay muchos videos por aquí por YouTube de cómo anotar los libros, y en verdad a veces puede ser muy agobiante porque si tú por ejemplo ves un video de alguien que estudia literatura, que está leyendo un libro de forma académica, pues obviamente va a anotar los libros de forma muy diferente a alguien que lo hace simplemente por hobby. Entonces yo creo que mi principal consejo en este sentido es no agobiarse y empezar de menos a más, empezar simplemente por anotar, qué sé yo, que si quieres tener en cuenta alguna palabra que no conoces y anotarla en el mismo libro, que si quieres tener en cuenta una frase que te impresionó y quieres recordarla, algún dato en específico que te haya gustado, que te haya parecido interesante, empezar de menos a más. Y depende de ti, anotar lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras, al fin y al cabo es tu copia de tu libro y es tu lectura, y nadie más que tú sabe cómo quiere acercarse a ese libro. Entonces, para empezar, hablemos de los materiales, y es que para mí son muy pocos, porque me di cuenta que entre menos cosas tenga yo, menos me voy a agobiar y más me voy a tener a este hábito, porque entre menos cosas tenga yo que recordar que tengo que hacer, pues mejor todavía. Entonces para mí son dos cosas principales que siempre tengo y una extra. Lo primero es lápiz.
yo anoto todo con lápiz, simple y llanamente porque con eso no me tengo que preocupar si la tinta que estoy usando en el bolígrafo traspasa o no traspasa las páginas, no tengo que preocuparme qué marca o sí, qué marca no, si la venden en Amazon solamente o la venden en otra tienda en específico, que eso también lo van a ver mucho en muchos videos de por aquí. Yo simplemente utilizo un lápiz, un portaminas, como lo quieran llamar. Siempre tengo 3 o 4 alrededor de la casa, tengo siempre uno en el bolso, así pues siempre voy a tener la manera de marcar. Luego tengo los post-its, que yo utilizo estos que vienen en colores un poco más pastel, que bueno, estos los empecé a utilizar ya casi que recientemente. Antes utilizaba los típicos que venden en el FNAC, que son de colores vívidos, pero bueno, estéticamente me gustan más estos, entonces empecé a pedir estos por Amazon y estos son los que con los que me he quedado. La verdad que me parece que se ven súper lindos, son súper prácticos, son de buena calidad y siempre los tengo con los libros. Entonces lo que yo hago ahora es, dependiendo de la portada del libro, utilizo ciertos colores de post-its. Entonces siempre tengo mitades del plástico completo, tengo mitades con la cantidad de colores que yo quiera para cada libro y esto lo pongo junto al separador. Siempre están dentro del libro y de esa manera siempre los tengo a la mano. Cuando quiera anotar algo, pues simplemente ahí está. Antes lo utilizaba, tenía como una cartucherita con todas las cosas de lectura y los ponía todos ahí, pero al final como que no podía cargar con esa cartuchera para todas partes. En algunos momentos tenía los post-its en otro sitio y me daba pereza pararme para coger los post-its y volver aquí. En fin, que ahora este método lo empecé a hacer hace relativamente poco y la verdad es que me encantó, sigo con él. Siempre tengo dentro de los libros esto y el marcapáginas y un lápiz al lado y ya está. Y a veces, dependiendo mucho del libro que esté leyendo o dependiendo mucho de qué tanto espacio tenga el libro, o también si el libro es mío o no, utilizo estos pequeños post-its. Esto, como lo dije, rara vez lo utilizo. Si quiero escribir algo un poco más largo de lo que me cabe en las márgenes de las páginas, que es lo que usualmente hago, o si hay algo interesante que quiera recordar para el siguiente capítulo, etc. Pero esto, como dije, rara vez lo uso. Lo que más utilizo son los post-its, los marcapáginas pues que ya les mostré. Y también es una cosa muy dinámica. Esto puede ir cambiando y a lo mejor va a ir cambiando y por lo menos para mí cambió mucho desde cómo era al principio a cómo es ahora. Les traje un ejemplo de cómo anotaba yo al principio. Y esto era muy, digamos, muy básico, porque solo tenía un post-it de un solo color y lo que hacía era cualquier cosa que me interesara, que me gustara, cualquier reflexión que yo hiciera o cualquier sección del libro que me hiciera pensar en algo distinto o cualquier información que me parecía interesante que yo no sabía, pues todo lo marcaba con el mismo color. Entonces cualquier frase o dato interesante, todo lo marcaba con el mismo color. Y bueno, con eso no me tenía que estresar ni agobiar por qué color era qué ni nada por el estilo, simplemente lo que me interesaba lo marcaba y ya está. Y esto, si bien digamos que me enseñó o aprendí a estar consciente como de qué era lo que yo quería recordar, a largo plazo me parece poco práctico porque si yo me quiero acercar a este libro y quiero ver una cosa en específico, no sé muy bien a dónde tengo que ir. Entonces, por eso ahora mi método ha cambiado y es el que les voy a mostrar ahora. Para empezar, tengo formas diferentes de marcar la ficción y la no ficción, que yo leo más ficción, pero más o menos un tercio de los libros que yo leo son de no ficción, entonces digamos que tienen su metodología única, aunque no es tan única, simplemente como que cambio la forma en la que lo hago y ya está. Para los libros de no ficción, de base, todos van a tener por lo menos 2 colores de post-its, como 2 temas que voy a recordar. Lo primero es la prosa, si hay alguna frase o algún párrafo que me guste como esté escrito, y lo otro son cosas interesantes, información interesante que me dé el libro que yo no conocía. Entonces, como ejemplo, les traigo Fariña, que este libro lo leí a mitad del año pasado y como pueden ver ya tiene 2 colores distintos de los post-its y en la primera página de todos los libros yo siempre pongo qué significa cada color, ¿no? Entonces, como podemos ver, el oscuro son quotes, o sea, usualmente escribo como las cosas, las frases lindas o los párrafos lindos que quiero recordar, y en el rosado más clarito están las cosas interesantes, la información interesante que no conocía. Entonces, por ejemplo, en esta página están ambos ejemplos, arriba cosas interesantes que no conocía y abajo alguna frase que quise recordar. Eso es como lo básico de cualquier libro de no ficción. Y ya una vez lo empiece y dependiendo de cómo sienta yo el libro, de si quiero anotar algo más, además de esas 2 cosas básicas, pues ya depende. Y usualmente estas cosas extras que yo le adiciono, las adiciono ya una vez he leído una parte del libro, porque sin empezarlo no puedo saber realmente qué es lo que me va a interesar marcar en el libro en específico. Entonces, por ejemplo, en este libro que es Agridulce, que lo leí, que de hecho lo leí justo hace un año, pues en este, como pueden ver, ya tiene más colores, ya no solamente tiene 2 colores, sino que tiene 4. Entonces tenemos quotes, que es lo mismo que ya vimos, tenemos interesante, que también es lo mismo que ya vimos.
Luego tenemos en el rosado clarito el same, que es la forma en la que yo tengo para describir cosas con las que me siento identificada, y luego reflexiones. Entonces yo creo que con eso ya les explico todo. Así ya de una sola vista ya puedo saber si lo que quiero buscar es una frase que me gustó, si lo que quiero buscar es un dato interesante o simplemente las reflexiones que tuve sobre algunas cosas en específico del libro. Y hablando de esas reflexiones, yo lo que hago simplemente es escribir dentro de la misma página para tener todo en un mismo lugar y pues no tener que buscar algo aparte al libro para ver como toda la información que quiero tener. Y luego, hablando de los libros de ficción, en esos de base, ya en lugar de 2, tengo 3 temas y 3 colores de post-its que siempre pongo independientemente del libro, que son similares a los de no ficción, pero divido el primero en 2 partes. Me explico. De un color tengo las frases en específico que me gustan, de otro color tengo la prosa linda que me gustó. Entonces ya son párrafos enteros, una página entera, alguna descripción en específico que me encantó. Y lo tercero son reflexiones. Ya en los libros de ficción ya pongo reflexiones siempre como base. Y lo mismo que en los libros de no ficción, dependiendo de lo que yo vaya leyendo y dependiendo del tema que tenga el libro, voy adicionando más subtemas, con lo cual van más colores o simplemente me quedo con esos 3. Entonces, como primer ejemplo de cuando me quedo con los 3 de base, por ejemplo, en Día sin hambre, aquí pueden ver que son 3 colores, no sé si lo pueden ver. Y de los 3 colores, lo que ya dije. Las frases, la prosa y la reflexión. Las frases que son, digamos, frases cortitas y específicas que quiero recordar. Y aquí, por ejemplo, está el ejemplo de las reflexiones que, como dije, anoto arriba, y de la prosa, párrafos enteros que me gustan. Y luego, dependiendo del libro, pues voy a querer anotar más cosas. Para ese ejemplo traje Retrato de casada, que como pueden ver ya tiene más colores. Entonces, por ejemplo, en cada color significa diferentes cosas, como siempre. En el naranja claro tenemos quotes, luego tenemos narrativa, que también es otra forma en la que yo escribo, pues cuando quiero hablar de la prosa. Luego tenemos mujeres, porque en este libro, digamos, una temática importante es el papel de la mujer y el lugar de la mujer en esta época, ¿no? Que estamos hablando del siglo XVI. Entonces, a medida que lo fui leyendo, me fue pareciendo interesante seguirlo, interesante también como Maggie lo estaba tratando, entonces quise ponerle su propio color para que si alguna vez quiero volver y releerlo, saber específicamente cuáles fueron las partes que me impactaron en relación a esto. Luego tenemos reflexiones y luego tenemos naturaleza, porque también a medida que lo fui leyendo me fui dando cuenta de las descripciones y digamos el ambiente que logra hacer Maggie en este libro y me pareció también súper interesante como seguirlo. Entonces, por eso ven tantos colorines ahí. Y luego, ya como ejemplo máximo, les traje mi libro más anotado tanto del año pasado, yo creo que de la vida, y es Tengo un nombre, de Chanel Miller, que de este ya hablé en mis libros favoritos del 2023. Miren la cantidad de colores que tiene y está súper anotado, y es precisamente también por eso, ¿no? Porque tiene muchísimos temas a los que me gustaría volver, muchísimos temas que me impactaron y que me pareció interesante seguir. Entonces, los temas son estos. Lo dicho, quote de las frases, la narrativa de la prosa, las reflexiones, el gris para fuerte, que digamos fue lo que marca las escenas más impactantes, como más las escenas en las que más quise dejar de leer. Luego tengo aquí la marca de malditos, y es que en este libro hacen mucho énfasis en lo malo y lo injusto y lo misógino que es el sistema judicial en relación a los casos de agresión sexual. Luego en moradito está A pesar de todo la esperanza, y es que también en este libro, a pesar de todo lo malo y lo terrible que le pasa a Chanel y todo lo que leemos, siempre hay como un rayito de sol, siempre hay alguien que le da la mano, siempre hay alguien que le ayuda, y me pareció también súper lindo como seguirlo. Y por último está Exacto, identificada, que es lo mismo que con agridulce, que son cosas en las que me sentí identificada, porque también Chanel trata mucho el tema de cómo en la sociedad tenemos tan interiorizada esa misoginia que dice que las agresiones sexuales son responsabilidad de las mujeres. Entonces, lo dicho, me pareció también súper interesante seguir esa temática, y por eso es que hay tantos colores. Entonces, pues eso, dependiendo de cada libro y dependiendo de también cómo reacciones tú al libro, qué es lo que te interese a ti, pues se le va a poner más colores, más o menos temáticas a seguir. Y por último les traje el ejemplo del libro que estoy leyendo ahora mismo, que es El infinito en un junco, que es un libro de no ficción sobre la historia de los libros, que la verdad está súper interesante. Y en este, además de los 2 normales que le pongo a mis libros de no ficción,
que ya hablamos, pues también le tengo reflexiones y libros, corazoncito, que es Irene Vallejo dice algunas frases muy lindas sobre el amor a la literatura y a los libros y lo mucho que nos ha cambiado eso como sociedad. Entonces eso es todo. Esto es no más que un hobby, esto es no más que hacerlo por puro amor a la lectura y puras ganas de tener la facilidad de volver a los libros y encontrarme nuevamente con la historia y con la Natalia que era leyendo esa historia. Y pues eso es todo. Si tienen alguna pregunta me la dejan abajo y cuéntenme. Ustedes anotan sus libros, ¿qué les parece eso? ¿Qué les parece escribir en un libro? ¿Qué les parece ponerse post-its? Y si no lo hacen, ¿cómo guardan ustedes la información del libro? ¿Cómo guardan ustedes la sensación que les dejó? Tengo curiosidad. Me lo escriben abajo y nos vemos a la próxima.